Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto que estás escuchando este podcast. Soy Mauricio Luengas, coach de vidas y negocios y Productivity Coach de Keller Williams en KW Breeze aquí en la ciudad de Cancún. Me da mucho gusto que estés escuchando este audio y francamente te lo quiero compartir con cariño y con mucha alegría porque lo que vamos a platicar hoy, lo que vamos a ver hoy es algo que para mí me transformó mi vida. Al igual que muchas personas coincidirán conmigo que han conocido este libro y este concepto que es The One Thing de Gary Keller y Jay Papasan. Imagínate que en el libro Gary Keller nos pregunta, nos pone en cuestionamiento, nos hace que nos hagamos esta pregunta constantemente que es, ¿qué es la única cosa que puedes hacer tú para que todo lo demás sea más fácil o innecesario? Y esa simple pregunta o esas simples líneas que pudieran ser muy románticas o muy poéticas, realmente tienen una cantidad de información y una cantidad de estrategia como no tienes tu idea. Y vamos, para entrar en lleno, vamos a platicarlo de esta forma. El concepto de One Thing es un concepto en el que las personas realmente nos podemos nivelar. En la vida hay oportunidades y hay cosas con las que contamos y cosas con las que no. Tal vez si tú estás escuchando este audio quisieras tener más clientes, tal vez quisieras tener más tiempo, tal vez quisieras tener mejores oportunidades, mejores relaciones, mejor tipo de inventario si eres inmobiliario, o mejores capacidades simplemente para hacer negocios, más conocimiento, etcétera. Realmente hay muchas cosas que quisiéramos nosotros tener y hay muchas cosas que también nosotros quisiéramos hacer. En el tema del coaching, de donde yo provengo, muchas veces nos decimos que estamos esperando tener cosas para después hacer cosas y ser una persona de una forma. Si yo tengo dinero, podría hacer una inversión y si hago una inversión, podría tener clientes o pudiera ser feliz, etcétera. Aquí la realidad y el concepto importante que nos hace esta pregunta de qué es lo único que puedo hacer, gracias a lo cual todo lo demás sea más fácil o innecesario, realmente lo que nos pone en concepto es esto que todo mundo tenemos, que es lo mismo. Hay algo que todas las personas, no importa su país, no importa su edad, no importa sus conocimientos, no importa su capacidad económica, ni sus relaciones, ni su cartera de clientes, no importa. Todos tenemos lo mismo y son esos 1440 minutos que tiene un día o esas 24 horas que tiene un día. Todos tenemos lo mismo. Por lo tanto, el poder aprovechar el tiempo es un factor crucial, es un factor contundente para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier empresario. A mí me gusta mucho decir que las personas exitosas, las personas extraordinarias, no tienen éxito por casualidad. Tienen éxito porque tienen hábitos y tienen funciones y tienen estructuras que les ayudan a tener éxito. Si no, pregúntaselo a cualquier persona que tú admires, que tenga éxito, pregúntale qué hizo para lograrlo y verás que tomó tiempo, verás que le tomó enfoque, verás que le tomó mucho conocimiento y que le regó tal vez muchas veces, pero que también aprendió y que hoy por hoy actúan de una manera específica, de una manera organizada. Precisamente esta pregunta de qué es lo único que puedo hacer yo, gracias a lo cual todo lo demás sea más fácil y necesario, del libro de Gary Keller, nos toca esta filosofía. Y miren, para empezar a entender este asunto, tenemos que entender el efecto dominó. El efecto dominó, eso que seguramente tú conoces cuando alineas las piezas de dominó una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y así sucesivamente hasta acumular cientos de piezas. Al tú tirar una pieza, esa pieza tira la que sigue y la que sigue y la que sigue y se hace un efecto en cadena. Este concepto, más allá de ser algo divertido y algo que algunas personas que no saben jugar dominó se pusieron a hacer, me imagino, para entretenerse con estas piezas, más allá de eso, realmente nos enseña cómo es el efecto en cadena o el efecto desencadenante en nuestras vidas. Cuando nosotros queremos hacer un negocio, cuando nosotros queremos desarrollarnos, crecer, incursionar en una área, simplemente ser emprendedores y empezar un nuevo negocio, o simplemente hasta planificar unas vacaciones, tenemos que empezar en algún lado. Y eso precisamente habla del One Thing. También el One Thing lo que nos toca es el principio Pareto. Pareto fue este contador que estuvo en la época de los romanos, que llevaba las cuentas de todo lo que eran las riquezas, de todo lo que eran los impuestos, y se percató que había un factor, el factor Pareto que hoy por hoy conocemos, que el 80% de las personas tenían el 20% de los ingresos de toda la ciudad y viceversa, el 20% de las personas tenían el 80% de los ingresos. Este concepto de Pareto lo han estudiado muchas personas y no necesariamente es 80-20, puede ser un 97, un 3, puede ser un 5-95, pero hay una simetría. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el tema de nuestros pendientes, en el tema de nuestra agenda, en el tema de las acciones que nosotros tenemos que hacer
y cómo todo esto se relaciona con los tiempos, con el minuto y con este ecualizador que es el tiempo que tenemos en nuestra vida. Bueno, la forma en la que se relaciona es simple. No todo lo que hagas va a tener el mismo resultado. No todo lo que hagas va a tener la misma trascendencia en tu vida. Habrá cosas que sean más importantes y habrá cosas que sean irrelevantes. Entonces, el principio de Pareto, y bajándolo al One Thing, o el Pareto extremo, como a algunos de mis colegas les gusta llamarlo, habla de detectar esa cosa dentro de tu lista de pendientes, dentro de tus tareas diarias, dentro de las cosas que tienes por hacer, más allá de las que quisieras hacer o de las que puedes hacer, toda tu lista de pendientes, te lleva a detectar, a seleccionar, a encontrar cuál es eso que es más importante. Y esa que es más importante, una vez que la selecciones, hay que hacerla, hay que trabajarla, hay que empezar a desarrollarla, porque al igual que las piezas de dominó, un pendiente resuelto te llevará a solucionar al que sigue y al que sigue. Uno de mis más grandes mentores, un coach político impresionante, logró poner 3 presidentes en un año en Latinoamérica, eso créeme que no es fácil. Me decía, Mauricio, antes de que acabe el día, tú tienes que haber hecho algo extraordinario, algo trascendental, algo, una sola cosa, me decía, que marque tu vida y que marque la vida de tus clientes si es que estás enfocado en trabajar para alguien. Entonces, este mismo concepto, de pronto al leer yo el libro de Gary Taylor, de One Thing, o ver este entrenamiento, me llevó a la reflexión de decir, wow, este tema de saber enfocarnos, de saber detectar qué es esa cosa importante, de tener esa necesidad, esas ganas de trascender, de tener un legado en nuestras vidas, pero sobre todo de lograr nuestras metas, es tan simple como enfocarnos en una cosa a la vez. Pero no cualquier cosa, esa cosa que va a hacer que todo lo demás sea más fácil o irrelevante o innecesario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a entender eso? Y bueno, en su libro nos los platica Gary Keller, hay 2 cosas que hay que hacer y que hay que entender. Primero, cuando tú haces una lista de pendientes del día, que espero lo estés haciendo, tú puedes llenarte de cosas, de pendientes que a lo mejor tu cabeza en aquel momento las sintió, eran cosas urgentes, eran cosas importantes, eran cosas irrelevantes, no importa, tú los vas a sentir, vas a hacer una lista como si fuera la lista de súper de un montón de cosas. ¿Qué es lo que nos dice The One Thing? Que dentro de esa lista detectemos cuál es más importante, cuál va a tener más relevancia, cuál va a tener más impacto. Y más allá, algo que para mí fue un parteaguas en mi vida, porque soy una persona que me encanta estar activo todo el tiempo, fue el detectar que hay cosas que puedo hacer y hay cosas que debo hacer. Por ejemplo, yo puedo escribir un libro, yo puedo dar un curso, yo puedo atender a un cliente, yo puedo mandar un correo electrónico, o yo puedo ir a buscar una propiedad y ponerla en exclusiva. De todas esas cosas, todo lo puedo hacer y todo estaría en mi lista de pendientes. Finalmente, si yo veo una lista y tengo 25 cosas, probablemente me sienta, primero que nada, muy abrumado y muy estresado de toda la cantidad de cosas que tendría que hacer por el día. Y te lo confieso, en algún tiempo de mi vida inclusive calificaba mi desempeño como si fuera niño de primaria. Si tenía 10 pendientes y hacía 3, pues tenía 3 de calificación. Si tenía 10 pendientes y hacía 9, tenía 9 de calificación. Realmente eso me llevó a frustrarme bastante. Era muy difícil que yo tuviera 10. Y independientemente, yo hoy lo entiendo. Aunque hubo días que tenía 10, mis 10 eran irrelevantes. ¿Por qué? Precisamente porque no aprendí a detectar cuál era esa única cosa que gracias a lo cual todo lo demás fuera más fácil y necesario. Y haciendo esta distinción, ¿qué puedo hacer y qué debo de hacer? Y aquí esto es muy fácil. Si nosotros analizamos la analogía de la pregunta, ¿qué es la única cosa que puedo hacer? Estamos hablando de una cosa. Tú no puedes hacer, por más que quieras, 3 o 4 cosas al mismo tiempo y hacerlas en excelencia. Tendrás que parar una por hacer otra. Por más que quieras hacer multitasking o por más que quieras tú decir yo puedo con todo, realmente te va a costar inteligencia, te va a costar energía y sobre todo te va a costar tiempo. Recuerda que el tiempo es lo único que tenemos todos igual. Entonces, primer punto, hay que saber detectar cuál es esa cosa importante y enfocarnos en ella, trabajarla, desarrollarla. Una vez que ya sabes qué es vital, qué es importante, qué es lo que debes de hacer, no lo que puedes hacer, hay que ejecutarnos. Ahora, algo que me preguntan a mí mucho, muy seguido, me dicen, oye Mauricio, si yo me enfoco en una sola cosa y dejo todas las demás, ¿qué va a pasar? Probablemente mi día, en lugar de tener 25 pendientes resueltos, va a tener nada más 1 o 2 pendientes resueltos y los otros 23 se me van a hacer un caos. Pues sí, aquí el principio de Pareto lo que nos dice es, eso que es el 80% de tu esfuerzo, que te va a dar el 20% de tu resultado, enfócalo. Si no lo puedes hacer tú, delégalo. Consigue personas que lo hagan, consigue personas que tengan mayor capacidad, que sea su naturaleza,
de ellos hacer esas funciones. Por ejemplo, yo ponerme a mandar correos o ponerme a hablar con clientes son dos cosas que son importantes en mi día. Sin embargo, mandar correos lo puede hacer mi asistente y hablar con los clientes, pues lo puedo hacer mejor yo que mi asistente. Entonces, aquí el tema es dividir, priorizar, delegar, y habrá cosas que habrá que postergar y habrá cosas que probablemente se te queden en el tintero, pero si son cosas irrelevantes o son cosas menos trascendentales, tu día al fin de cuentas habrá contado, tu día al fin de cuentas habrá sido un gran día, aunque hayas hecho dos o tres cosas. El principio de One Thing realmente es un principio muy interesante. Si tú estás oyendo este podcast, yo te pido que compres el libro, que vayas a nuestros entrenamientos que damos ahí en Keller Williams Breeze, que te acerques a nosotros, porque realmente es un principio que a mí me cambió la vida. Hoy por hoy vivo en Cancún, tengo dos hijas, tengo una esposa maravillosa, vivo en la playa, como siempre lo decía, tengo mi inmobiliaria y soy coach. Y las personas que no me vieron hace 3 años o que no supieron de mí hace 3 años, que me pongo en contacto con ellos, me dicen, oye, ¿sigues viviendo en la Ciudad de México? ¿Sigues soltero? Cuando les platico todo lo que he avanzado en mi vida en tan solo 3 años, no lo entienden. No entienden cómo pude hacer yo un cambio tan radical en mi vida, porque tratan de entender el cambio como algo que pasó rápido. La realidad es que pasó en 3 años. ¿Es un tiempo corto? Sí, pero fue una cosa a la vez. Fue precisamente aplicando este principio de One Thing, qué es lo que puedo hacer hoy, que puede hacer que mi día sea diferente, que las cosas sean irrelevantes o innecesarias, y enfocando una cosa a la vez. Gracias por escuchar este podcast, estamos a tus órdenes, soy Mauricio Luengas, coach de vidas y negocios y coach de Productivity Coach de Keller Williams. Gracias, que tengas bonito día.